Hablaremos de los 50, los 60, los 70. El joven Elvis y su rock empezaban a llamar la atención del mundo. Pero aquí en la Argentina sucedían otras cosas. Nefastas cosas. Y sí, gobiernos de facto. En 1955, Perón yacía en su sillón presidencial, promulgando una ley de divorcio por aquí, un 50% del PBI a trabajadores por allá, causando que las iglesias y los capitalistas de entonces se molestaran un poco. Pero poco, porque nada más entonces se armaron un grupo antiperonistas, donde militares, liderados por el general Leonardi, incluso con apoyo estadounidense, pues querían aplicar políticas capitalistas en Sudamérica, el grupo de los no Perón, llamémosle el grupo Revolución Libertadora. Retomemos. Leonardi, con apoyo militar, empresas privadas, la Iglesia Católica y los Estados Unidos, tomó el poder por la fuerza el 16 de septiembre de 1955. Ahora bien, nosotros tenemos la materia del profesorado, así que hablaremos sobre repercusiones de esto en lo educativo. El entonces presidente había variado hasta 4 ministros de educación en su corta presidencia desde el 23 de septiembre al 13 de noviembre de 1955. Estos ministros hicieron lo posible por quitar toda enseñanza peronista, una desestructuración del montaje pedagógico. Hasta libros completos, si los citaban o nombraban o tenían foto de él, eran destruidos. Así que cuidadito conmigo, que soy peligroso. Eso sí, imágenes de Mitre o Sarmiento seguían al lado de imágenes religiosas, la vieja y confiable educación normalista. Previo a este golpe tenemos que entender que ya pasaron gobiernos de facto, rotaban entre gobiernos democráticos y los golpistas, y también que la gremial docente disputaba el liderazgo del gremio, pero sin meterse tanto en la política. Pero ya a esta altura de la época, lo educativo influía en docentes, alumnos, planes de estudio, como los universitarios en 1956 que crearon el movimiento Resistencia Peronista. Llegó el año 1958 y democráticamente preside la nación la Unión Cívica Radical Intransigente. El primer ministro, sáquese yanqui, el presidente, Arturo Frondizi, tenía trato con don Perón y acordaba aumentos salariales del 60% a la docencia. Pero no le duró mucho la buena onda a Frondi. Así, muerde el cebo. Porque pasado un tiempo, las políticas se dedicaban a beneficiar solo a entidades capitalistas nacionales y extranjeras. Si hasta les regaló el petróleo, los vendía a nada. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una Obviamente, la resistencia peronista salió junto a los demás gremios, pero para contraatacar esto se creó el plan Conintes. Consistía en la represión a manos del ejército a todos los manifestantes. Bueno, pero también se hicieron unas cuantas cosas buenas. Se impulsó la teoría del planeamiento académico, como reformar planes de educación física. Se pretendía transferir todas las escuelas nacionales a las provinciales, cosa que no se completó por posteriores golpes militares. Se creó el estatuto docente, donde se hacían juntas de calificación y disciplina, decidían traslados, ascensos, sanciones a los enseñantes, concursos docentes, etc. Se crearon cláusulas provisorias que duplicarían el sueldo docente. Se creó la Comisión Permanente de Coordinación Escolar, donde todas las provincias del país acordaban el contenido académico igualitariamente en todas las provincias. Se crearon inspectores regionales de las escuelas de profesorado. 126 escuelas y 120 colegios a lo largo del país se construyeron y otras 521 fueron reparadas. Se crea el CONADE, el Consejo Nacional de Desarrollo, que promocionaba y fomentaba la cultura y el deporte, entre otras acciones que también beneficiaban a la educación. La meta en esta época se estaba enfocando a preparar recursos humanos para el desarrollo del país y teníamos el CONET, de la mano con UNESCO. En 1958 impulsaron la ley domingonera, que apoyaba la educación privada, momentos en que la educación pública se dividía entre los que apoyaban la educación laica y los que defendían el catolicismo en las escuelas. Lucha que también llevó a manifestaciones. ¿Qué hace el gobierno en esta crisis? Y sí, deciden que para mejorarlo todo, darle un subsidio al sector privado. Ojo que el subsidio consistía en habilitarlo para expedir títulos de nivel superior.
Se reconocen entonces así las primeras universidades privadas, orientaciones de bachillerato. Los colegios adquirieron total autonomía respecto a la enseñanza oficial. Ya en los 60 se desarrolló más las experiencias educativas gracias al excelentísimo Arturo Illia, Este muchacho me llena de orgullo. pero serán interrumpidas por el golpe militar de Onganía en 1966 a Illia. Con Illia como presidente en 1963 se mejoró la relación docentes y gobierno, tanto que hasta el gremio docente se unificó para avanzar en innovaciones pedagógicas. Churo Don Ilia. Hasta hubo un aumento de escuelas, alumnos y docentes en todos los niveles. Bueno, en lo educativo, el liberalismo laico escolanovista, influenciado por el psicoanálisis y la psicología social, cambió la vida en los jardines de infantes, colonias de vacaciones, centros de estudiantes y demás escuelas públicas, reformándose e instaurando la doble escolaridad, que eran escuelitas donde estabas muchísimas horas del día, y en zonas marginales a través de programas de extensión universitaria, que consistía en una expansión de la cultura por aquellos portadores del conocimiento. Una de las más impactantes, una forma de decir, fue la de la UBA, con la Universidad de Córdoba y del Litoral, que habían programado acciones destinadas a poblaciones marginales obreras, analfabetas, con poblaciones que no estudiaban, incluso a adultos. En 1968, presidiendo un gobierno de facto, el general Onganía atraviesa la crisis de la demanda sobre la enseñanza media y superior. Este reclamo creció debido a la política educativa peronista, que había extendido la escolarización hasta sectores antes excluidos. No olvidemos algo. De 1955 a 1962 ocurrió el periodo más prolongado del reformismo universitario. El grupo neocantiano y su política académica ejercida en la Universidad de Buenos Aires, de Tucumán, el Litoral y La Plata, se caracterizó por restaurar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y por promover la producción científica y cultural. Pero hacían bullying a los intelectuales peronistas y sus amigos los izquierdistas, no los incluían. Pobrecitos ellos, míralos nada más, elaborando planes para... En 1962, el movimiento humanista gana las elecciones universitarias y no alteró nada hasta que la dictadura de Onganía se interpuso. Con Onganía en el poder, en 1966 verás, todo se vino a declive. Si tenías experiencias innovadoras educativas, te clausuraban por incorrecto. Si habían manifestaciones gremiales o estudiantiles, te reprimían por incorrecto. Si eras profesor o investigador en contra de la política única que pretendía Onganía, te me ibas del país porque también estabas incorrecto. Todo para Onganía era incorrecto, pues perdóname por ser tan incorrecto. La Iglesia Católica también hizo cositas. Desde la organización pastoral Acción Católica, el apostolado organizado contaba con la misión de evangelizar y aplicar una pedagogía de modelos políticos, académicos y métodos de enseñanza-aprendizaje, los cuales fueron evolucionando hasta encontrarse finalmente con la pedagogía de la liberación. Algunos escritores que no abandonaron el país se reunían y se interesaron por la historia del país, entre ellos uno de los más influyentes y conocidos, cómo no, el gran Arturo Jauretsch, autor de muchos libros de historia de interés académico. A comienzos de la década del 70, los militares intervenían en las universidades y atentaban contra sus mecanismos democráticos, dejando las cesantías de profesores, la expulsión de alumnos, las restricciones a la libertad de cátedra e investigación y la violencia ejercida sobre el movimiento estudiantil. Los ministerios de educación de este periodo trataron de imponer una ley orgánica de educación que fue resistida por los docentes, es decir, elaboraban proyectos y acciones sin consultar nada a los docentes. Al mismo tiempo, el gremialismo docente establece dos organizaciones nacionales. La Central Única de Trabajadores de la Educación, la CUTE, que se ocupaba de todos los docentes del interior del país, y la otra era la Juventud Trabajadora Peronista y la Izquierda Combativa, que apoyaba especialmente a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Se ejecutó también el proyecto realizado por Alberto Tacchini, consistente en crear universidades pequeñas para desconcentrar las ya establecidas, en especial la UBA. Pero tuvieron problemas por los entornos socioeconómicos donde se las construía. Los estudiantes o no se interesaban en esas universidades y por ende el gobierno no construyó más aulas, no les dio más libros, bancos, nada. No hay. Nada. No hay. No existe.
En el 73 vuelven a suscitarse las manifestaciones docentes, como consecuencia del movimiento del nacionalismo popular, el cual ya se gestaba desde fines de los 60, sumado a las nuevas políticas de educación, implementadas en 3 periodos, entre los años del 73 al 75, cuando ya se daba el tercer gobierno peronista. Esto se dio así: un periodo hegemónico influenciado por la izquierda peronista. Tenía tendencias tan radicales por el laicismo y el peronismo que repercutieron en varias entidades estatales nacionales, como el DINEA, la Dirección Nacional de Educación de Adultos, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de la Educación Agrícola y las universidades nacionales, los cuales ya tenían directivos, precisamente equipos de la juventud peronista. Gracias a ello, se elaboraron nuevos programas educativos en todos los aspectos: agrícola, gremial, escolar, comunicación social, entre otros. Perón, exiliado, deseaba que Rodolfo Puigros, escritor izquierdista, fuera rector de la UBA, lo cual lo cumplió, supo yo, don Héctor Cámpora, y no contento con eso, puso a otros directivos de misma tendencia en diferentes universidades, reformando la docencia, investigaciones y extensiones universitarias. Obviamente, esto no le gustaba a los antiperonistas, a los de derecha. Decían que en lo educativo no se debe tratar problemas nacionales y populares, ni la tendencia antiacademista y participativa les caía bien. La misma derecha peronista se oponía, pero esto nadie le daba atención. Pero, en 1974 llega Isabel Martínez de Perón al poder. Y llegamos a noticia internacional, pero porque en esa gestión un cura recorrió las aulas exorcizándolas de los malos espíritus de Karl Marx, Sigmund Freud y Jean Piaget. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído.